Soy Drizzt Do'Urden, curtido por los látigos de las matronas Drow y suavizado por el sincero afecto de los amigos. Los compañeros de Mithril Hall ya no están, y por fin siento que todo ha acabado. Mi camino se aleja de Gaunt Grim igual que antaño se alejó de Mithril Hall, pero dudo que vaya a volver. Ya es hora de liberarme del pasado y de buscar nuevos horizontes. Soy Neverwinter, ciudad antaño conocida como la Joya del Norte, reducida ahora a cenizas y en constante lucha por la supervivencia. Al mismo tiempo que Erzgwalekni lucha por hacerse con el control de mi gente y Silora Sam conspira para provocar un cataclismo que me destruya de una vez por todas, yo me esfuerzo por resistir. Después de siglos de vida tras mis otrora gloriosas murallas, ¿es posible que haya llegado mi verdadero final? R. A. Salvatore. Neverwinter. Saga, Reinos Olvidados. Neverwinter. 2. Título original, Neverwinter. The Neverwinter Trilogy, Book 2. Año del héroe renacido. 1463 caballos. Dalje observaba con una media sonrisa la danza del elfo oscuro. Drizzt Do'Urden, con el torso desnudo, realizaba sus ejercicios rutinarios de ataque y defensa, a veces lentamente y en otras a la velocidad del rayo. Las cimitarras giraban con elegancia y una delicadeza engañosa, para adquirir repentinamente una potencia y una rapidez sin disimulos. Los golpes llegaban desde cualquier tangente, el Drow lanzaba estocadas desde ángulos a menudo inesperados, y más de una vez, Dalje se sobresaltó y pestañeó ante algún giro especialmente inteligente. Había combatido junto a Drizzt durante todo el camino hacia Gaunt Grim y en el interior del complejo enano, por lo que creía haber llegado a comprender el alcance de su destreza en el arte de la lucha. Sin embargo, ahora, a la luz de la luna, podía apreciar realmente la elegancia y la coordinación de los movimientos, y se recordó a sí misma que tal perfección no era fácil. Estaba maravillada ante el espectáculo que ofrecía el Drow, ante su esbelta silueta y sus apretados músculos, tan destacados y atractivos. Se fijó en que siempre se sostenía sobre la parte anterior de la planta del pie, y no sobre los talones, y que finalizaba cada giro perfectamente alineado y en equilibrio. También reparó en que el Drow no forzaba el cuello con sus súbitas estocadas y balanceos. Muchos guerreros humanos torpes concentraban toda la potencia en la parte superior del cuerpo, por encima de los hombros, por lo que su fuerza parecía aumentar al mismo ritmo que su falta de equilibrio y velocidad. Pero Drizzt no hacía eso. Tenía el cuello relajado y los hombros sueltos, ya que concentraba la fuerza en el estómago y en los músculos que le cubrían las costillas. Dalje se preguntó cuántos oponentes se habrían sentido confiados al ver el fino cuello del Drow, o sus hombros planos, hasta que la potencia de sus golpes les había arrancado las armas de la mano o los había partido en dos. Las cimitarras zumbaban cada vez más deprisa a medida que se concentraba más y más en la danza, pero detrás de cada tajo y estocada había equilibrio, peso y fuerza. Dalje se llevó de manera instintiva la mano a la oreja derecha, ya sin pendientes de diamantes, y su sonrisa se ensanchó visiblemente. ¿Acaso había encontrado por fin al amante que pusiera término a su dolor? Drizzt estaba sudando y su piel oscura brillaba a la luz de la luna. Lanzó una cuchillada hacia la derecha y ejecutó con ambas espadas una estocada paralela, pero girando al mismo tiempo los pies ágilmente en dirección opuesta al ataque, para después alejarse con rapidez hacia la izquierda. Entonces, utilizando el giro del torso, ganó impulso, dio un salto mortal y aterrizó nuevamente de pie. Apenas un segundo más tarde, se deslizó sobre las rodillas como si se hubiera visto obligado a agacharse por una espada que lo atacara desde la derecha. Lanzó una cuchillada en esa dirección con la cimitarra de brillo a su lado, y luego volvió a ponerse en movimiento, levantándose con tal suavidad que Dalje ni siquiera se dio cuenta de la transición. La elfa se pasó la lengua por los labios sonrientes. «¿Puedo montarlo?», insistió Dalje, «soy buena amazona». «Andar no es un caballo», respondió Drizzt, que en ese momento estaba a lomos del unicornio. El Drow se inclinó para ofrecerle nuevamente la mano a Dalje, pero ésta siguió resistiéndose. «¿Tal vez temes que Andar llegue a preferirme?», replicó. «Daría igual, ya que tengo el silbato. Podría quitártelo». «¿Podrías intentarlo?», y tras decir eso, Drizzt retiró la mano, se encogió de hombros y chasqueó levemente la lengua, poniendo a andar al trote.
Sin embargo, no habían avanzado ni 2 pasos cuando Dalje apoyó el extremo de su bastón en el suelo y se impulsó hasta quedar, montada en el unicornio, detrás del Drow. ¿Acaso crees que necesito tu mano, Drow? Preguntó. ¿Acaso crees que necesito algo de ti? Drizzt aceleró el paso del poderoso corcel, tirando de la ondeante melena blanca para guiarlo por la espesura. Desayunaremos temprano y almorzaremos a mediodía, para emprender camino un poco más tarde, dijo Drizzt. ¿Y después? Hacia el norte, respondió Drizzt, en dirección a Puerto Jazz y quizá a Luskan, para ver qué podemos averiguar. Era evidente, por el tono de la voz y el lenguaje corporal, que esperaba su oposición. Dalje había expresado sus ansias de ir hacia el sur, en dirección al bosque de Neverwinter, donde podría librarse de la hechicera Tallana Silora Sam y de su anillo de pavor. Sin embargo, para su sorpresa, la elfa no puso objeción alguna. Hacia Luskan, pues, accedió, pero a galope tendido, y después, igual de rápido, volvemos al sur. Dejaré que a Silora Sam le rechinen los dientes de consternación por su fracaso con el primordial, pero no por mucho tiempo. Y entonces, la mataremos, dijo Drizzt, afirmando y preguntando al mismo tiempo. ¿Es que tienes alguna duda? Preguntó Dalje. Drizzt hizo girar a andar hacia un bosquecillo y volvió a ponerlo al trote. Te dije que no me uniría a ti en una búsqueda solo por venganza. Silora aún no ha terminado, dijo Dalje. Intentará liberar de nuevo al primordial para provocar una catástrofe en el norte y alimentar su anillo de pavor. ¿Y tú crees que solo busco venganza? Drizzt sofrenó bruscamente el unicornio y se volvió poco a poco para clavar su mirada en los ojos azules de Dalje. Te dije que si no era más que una venganza personal tuya, no me uniría a ti. Dalje le dedicó una amplia sonrisa, de modo que el intrincado diseño de puntos azules y morados que cubría su rostro esbozara la imagen de un gato, al acecho. Drizzt no pudo por menos que darse cuenta, y la expresión de su rostro delató lo intrigado que estaba. Dalje inclinó la cabeza hacia la derecha, después volvió a inclinarla hacia la izquierda, y el Drow pestañeó, asombrado. Con los movimientos de la elfa, dio la impresión de que el gato saltaba. Y mientras Drizzt permanecía visiblemente fascinado, Dalje se inclinó hacia adelante y le rozó los labios con los suyos. Apenas un instante después, esa acción había roto, al parecer, el hechizo, y el elfo oscuro se apartó de ella, mirándola con expresión confusa. ¿Por qué has hecho eso? Preguntó con voz apenas audible. Porque no te creo, respondió. Drizzt inclinó la cabeza, lleno de curiosidad, y cuando iba a protestar, Dalje le posó un dedo sobre los labios para hacerlo callar. No seas necio, Drow, dijo con una sonrisilla malvada. No me estropees esa fantasía con una idea caballeresca acerca de la importancia de la verdad. El Drow no salía de su confusión, lo que hizo reír a Dalje. Por fin, Drizzt se rindió, se volvió de nuevo y le indicó a Andar que reemprendiera el camino. Andar no dio muestras de cansancio en todo el día y gran parte de la noche. A diferencia de Genweaver, el unicornio mágico podía ser convocado en cualquier momento y quedarse todo el tiempo que Drizzt lo necesitara. Sin embargo, contrariamente a la pantera, Andar podía resultar herido, e incluso podía morir, y las heridas que recibiera tardarían en curar tanto como las de una criatura mortal. Por ello, Drizzt procuraba involucrarlo en la menor cantidad de batallas posible y lo alejaba de su lado cuando el peligro acechaba. Habían planeado llegar a Puerto Jazz aquella noche, pero el tiempo se estropeó y no pudo ser. Levantaron el campamento bajo un saliente de roca que había sobre un risco elevado, a cierta distancia del camino, aunque sin llegar a perderlo de vista. Caía una lluvia torrencial y tremendamente fría, y de vez en cuando, algún rayo iluminaba el cielo. Drizzt se las arregló para encender un fuego, aunque las llamas eran débiles y chisporroteaban sin cesar. Cada vez que el viento hacía un remolino, tanto él como Dalje empezaban a toser por culpa del humo. Aún así, Drizzt no lo llevaba tan mal. ¿Por qué debería ser de otro modo? Estaba de nuevo en marcha y con promesas de aventuras en cada recodo del camino. Eran tierras vírgenes, y no faltaban peligros en esos bosques llenos de criaturas salvajes. Incluso las ciudades que los esperaban más adelante, primero Puerto Jazz y después Luskan, lo mantendrían en tensión y con las cimitarras siempre a punto.
Se había sentado de espaldas a la roca y miraba subrepticiamente a Dalje mientras ésta comía, caminaba, estiraba los músculos entumecidos por el viaje. En ese momento estaba de pie, cerca del borde frontal del saliente, de espaldas a él. La lluvia, que caía en forma de remolinos, apenas la alcanzaba. Se puso de puntillas para escudriñar la lejanía, mientras su falda de corte diagonal, tremendamente corta, le permitía a Drizzt echar un buen vistazo a sus bien torneadas piernas. El drow sonrió y meneó la cabeza. Ella sabía que la observaba, y jugaba con él, al igual que lo había hecho con aquel beso cuando iban a lomos de andar, o con la manera de rodearlo con los brazos durante el duro trayecto. «Apaga el fuego», dijo Dalje, que lo miró por encima del hombro. A Drizzt se le borró la sonrisa de la cara mientras le devolvía la mirada, lleno de curiosidad. «No estamos solos». Drizzt deslizó el pie hacia un lado para empujar un montón de tierra estratégicamente situado y extinguió las llamas. Se incorporó de inmediato y escudriñó a través de la lluvia, pero no vio nada. Dalje extendió el brazo frente a él y guió su mirada. Abajo, en el camino, tras un grupo de árboles lejano, se veía parpadear la luz de una antorcha. «Se mueven», dijo Dalje. «¿Por el camino, de noche y en medio de este diluvio?» «Salteadores de caminos, o soldados de algún señor de la guerra», dedujo la elfa. «O quizá algún grupo monstruoso. ¿Y si es tan solo una caravana de mercaderes que busca refugio?» Dalje negó con la cabeza. ¿Qué tipo de mercader pondría en peligro su carreta o su equipo avanzando por un camino fangoso e inestable en medio de la oscuridad? Si se le rompiera una rueda o su caballo se quedara cojo, probablemente resultaría fatal. «A menos que estén huyendo de algún peligro que hayan encontrado por el camino», dijo Drizzt, cogiendo las armas. «¿Pretendes bajar hasta ellos?», preguntó Dalje en tono burlón. Drizzt la miró como si la respuesta fuera, o debiera ser, evidente. «¿Quieres arreglar todo lo que va mal en el mundo, Drizzt Do'Urden?», preguntó. «¿Es ese tu propósito en la vida? ¿Es quizá tu única motivación? ¿Acaso no ayudarías a un inocente indefenso?» «No lo sé, y dudo mucho de que eso vaya a ser lo que veamos ahí abajo, en el camino», replicó Dalje, soltando una risita, y Drizzt se dio perfecta cuenta de que se burlaba de él. «¿Eso es todo lo que ves? ¿Blanco o negro? ¿El bien y el mal?» «Hay una gran diferencia entre el bien y el mal», respondió el drow con gravedad, y se ajustó las armas. «Por supuesto, pero, ¿acaso el mundo solo consiste en eso?» Drizzt se detuvo un breve instante, justo antes de sacar la figurilla de ónice con forma de felino para llamar a Genwibar a su lado. «Una luz en el camino», le explicó a la pantera. «Encuéntrala y vigílala». La pantera emitió un gruñido bronco y se alejó de un salto para desaparecer en la noche. ¿No crees que hay situaciones en las que todas las partes pueden tener algo de razón? «Recuérdame que te cuente algún día la historia del rey Obold muchas flechas», respondió Drizzt mientras pasaba junto a ella. «Ahora voy a averiguar lo que pueda». «¿Vienes conmigo?» Dalje se encogió de hombros. «Por supuesto», respondió. «Quizá nos topemos con una buena pelea. Quizá rescatemos a un mercader inocente», replicó Drizzt. «Quizá rescatemos un botín mal habido de las garras de algún indigno que se haya autoproclamado señor», dijo Dalje tan pronto como el drow se hubo dado la vuelta. Drizzt no se volvió a mirarla. No quería que ella viera cómo sonreía sin querer ante su incansable sarcasmo. No quería darle esa satisfacción. Bajó rápidamente por la pendiente y se metió entre los árboles, exigiéndose a sí mismo un gran esfuerzo porque quería presionar a Dalje aún más. Sabía que la elfa no podría mantener el ritmo que le permitían sus tobilleras mágicas, así que de vez en cuando aminoraba el paso solo lo justo para que ella pensara que lo estaba alcanzando. Sin embargo, mucho antes de llegar al camino, ya solo cabía adivinar a qué distancia lo seguiría Dalje, si es que todavía venía detrás de él. Drizzt se obligó a concentrarse en lo que tenía delante. El camino y las antorchas que se veían abajo a la derecha se aproximaban con rapidez. Asintió al reconocer la forma de una carreta, conducida a toda velocidad por un hombre claramente atónito. Su compañero permanecía agachado junto a él encima del pescante, con el arco a punto y mirando hacia atrás.
Detrás de la carreta se veían otras 3 antorchas, sostenidas por hombres que se esforzaban por alcanzar el vehículo. No, Drizzt comprendió al instante que no pretendían alcanzarlo, sino seguirle el ritmo. Aquellos no eran los enemigos de los que huía la carreta, ya que, de haber sido así, el arquero no habría encontrado ninguna dificultad para abatirlos. Recorridos unos escasos 30 metros, uno de los portadores de antorchas se cayó. ¡Dispárales! ¡Dispárales!, gritó, desesperada, una mujer que formaba parte del trío que corría detrás de la carreta. Drizzt echó mano de Taulmaril, su arco. Emitió un ligero silbido, uno que Genwibar sabía identificar, y la pantera se dejó ver sobre la rama de un árbol que quedaba al otro lado del camino. Drizzt señaló hacia la ruta que seguía la carreta. La pantera se situó en medio del camino de un salto, enfrentándose a la carreta que se aproximaba. Los caballos comenzaron a girar. Genwibar dejó escapar un rugido ensordecedor, tan potente que su eco se pudo oír por todo el bosque y las colinas en una legua a la redonda. Los caballos se detuvieron derrapando, encabritándose, relinchando y coceando, aterrorizados. La sacudida estuvo a punto de arrojar al arquero fuera del pescante. ¡Dispárale!, chilló el conductor, esforzándose al máximo para controlar la temblorosa carreta. ¡Mátala! ¡Oh, por los dioses! El arquero consiguió volverse con un balanceo y abrió los ojos como platos al ver cuál era el origen del rugido. Alzó, entonces, el arco con manos temblorosas. Un rayo plateado, similar a un pequeño relámpago, surcó el aire justo delante de los 2 hombres y los sobresaltó aún más, si eso era posible. La flecha que estaba preparada se deslizó fuera del arco. El arquero, que no se había percatado, disparó, y la flecha cayó hacia abajo, inofensiva. El hombre gritó y el arco dio tal salto que casi se le escapó de las manos. Los caballos siguieron encabritados y relinchando, incluso después de que la pantera se hubiera vuelto a meter entre la maleza de un salto y hubiese desaparecido de su vista. «Un arquero por el flanco», gritó la mujer, que por fin casi había logrado alcanzar la carreta. Tanto la mujer como su compañero se volvieron para disponerse a cargar valientemente contra Drizzt. Por supuesto, la intención de Drizzt no era disparar a matar, ya que todavía no sabía si se trataba de amigos o de enemigos. Por eso, dejó caer a Taulmaril al suelo, sacó las cimitarras y adoptó una postura defensiva. No tendría que haberse molestado. El atacante más cercano, un hombre alto y desgarbado que aún estaba a cierta distancia, aulló al mismo tiempo que alzaba la espada por encima de la cabeza. Fue entonces cuando la esbelta figura de la elfa se balanceó con agilidad, descendiendo de una de las ramas superiores, con las piernas firmemente sujetas a esta. Con el impulso del movimiento, Dalje golpeó al atacante en la frente con el bastón y lo hizo caer al suelo mientras la espada salía volando por los aires. La elfa desasió las piernas del árbol y dio una voltereta que le permitió aterrizar con tanto equilibrio que casi pareció natural. Nada más tocar el suelo, saltó ágilmente sobre el hombre, que se había quedado sentado, aturdido. La mujer, que estaba apenas a unos pasos de distancia, fue a por ella lanza en ristre, pero Dalje se agachó y utilizó el bastón para hacerle un barrido a la altura de los pies mientras pasaba junto a ella. Entonces, el arquero le gritó al conductor que siguiera adelante. Sin embargo, tan pronto los caballos reemprendieron la marcha, Genwibar, mediante un salto, volvió a colocarse en mitad de la ruta y a rugir. Los caballos, aterrorizados, se encabritaron y relincharon a modo de protesta. Drizzt, que estaba al borde del camino, vio que, bastante más atrás, el hombre que había sufrido una caída corría a trompicones en medio de la oscuridad, mientras su antorcha chisporroteaba por efecto de la lluvia. Decidió ignorarlo y salió corriendo hacia la carreta, que acababa de adelantarlo por la izquierda. A pesar de que en ese momento el vehículo ya no se movía, el Drow observó que el arquero se levantaba para enfrentársele, con el arco nuevamente cargado y preparado. Se dejó caer de rodillas y se deslizó por el barro mientras la flecha le pasaba por encima sin hacerle el menor daño. Se volvió a incorporar justo detrás de la plataforma de la carreta y aprovechó el impulso para dar un gran salto, que le permitió sortear fácilmente la portezuela. Tan pronto se hubo asentado sobre la plataforma, saltó de nuevo, encogiendo las piernas para pasar por encima del pescante y de los conductores, que estaban agachados.
Después se dio la vuelta a fin de aterrizar sobre la base del tiro, de cara a ambos hombres. Los caballos seguían encabritándose y debatiéndose, pero el ágil Drow no se vio afectado en absoluto por los zarandeos. Sostuvo las cimitarras a la misma altura frente a sus prisioneros. «Coge todo lo que quieras, pero no me mates, te lo ruego», le imploró desesperadamente el conductor, agitando las manos temblorosas, con las palmas hacia afuera, para proteger su carota sudorosa. «Por favor, buen señor». El otro hombre dejó caer el arco, se cubrió la cara con las manos y se puso a llorar. «¿Quién os persigue?», les preguntó Drizzt a los conductores. Parecían desconcertados ante tan inesperada pregunta. «¿Quién?», exigió saber el Drow. «Salteadores de caminos», dijo el arquero. «Una abyecta banda de desarrapados que quieren robarnos nuestros bienes y cortarnos el gaznate». Drizzt miró a Dalje, que había salido al camino para enfrentarse al hombre que entonces llegaba corriendo, aunque éste puso las manos en alto como gesto de rendición para evitar claramente una pelea con ella. «¿Quiénes sois, y cuál es vuestra procedencia?», preguntó Drizzt. «Puerto Yast», contestó el arquero, al mismo tiempo que el conductor decía Luskan. Drizzt los observó con suspicacia. «Salimos de Luskan, pero volvíamos a través de Puerto Yast», explicó el arquero. «Estamos al servicio de los grandes capitanes», añadió rápidamente el conductor, y pareció ganar algo de confianza. «¿Qué transportáis?». «Comida, vino, mercancías», dijo el conductor, pero el arquero trató de acallarlo poniéndole una mano en el pecho. «Llevamos lo que llevamos». «¿Por qué quieres saberlo?», preguntó el arquero. Drizzt le dirigió una sonrisa malévola y el hombre pareció perder fuelle, quizá comprendiendo que los grandes capitanes no lo podrían defender de una simple estocada de la cimitarra que se cernía a un palmo escaso de su cara. De pronto, se oyó un barullo que indicaba que los perseguidores se estaban acercando. «Si averiguo que me habéis mentido, nos volveremos a encontrar mucho antes de que lleguéis a ver las luces de Puerto Yast». Drizzt retiró las cimitarras y las hizo girar antes de volver a envainarlas cuidadosamente. «Ahora marchaos». Les dedicó un gesto de saludo y saltó entre ambos hombres, por encima del pescante. Ayudó a los tres rezagados a montar en la carreta y después se quedó mirando cómo se alejaban. «¿Los dejas ir?». Dalje acudió a su lado. «Qué noble por tu parte». Leelfa le alcanzó Taulmaril y el Carcaj que Drizzt había dejado caer antes de cargar contra la carreta. «¿Habrías preferido que les hubiera robado la mercancía y después los hubiese matara?». «Al menos, lo primero». Drizzt se la quedó mirando. «Son simples mercaderes». «Sí, de Luskan, según he oído». «Simples hombres a las órdenes de los grandes capitanes, todos piratas, y que destruyeron esa misma ciudad». Drizzt trató de mantenerse en sus 13 en contra de aquella verdad, una verdad que, para su desgracia, conocía muy bien, ya que había estado en la ciudad de las velas durante la caída de su querido amigo el capitán Deudermón. Lo que llevan es mercancía obtenida de forma ilícita desde el principio, así que cabe preguntarse, ¿quién es aquí el salteador de caminos, Drizzt Do'Urden?, dijo Dalje. «Le das la vuelta a todo para que coincida con tus conclusiones. Oh, para empezar, todo está del revés, y poca gente resulta ser lo que parece. Las buenas personas hacen cosas malas y los pordioseros son ladrones». Se oyeron más ruidos procedentes del camino. «Ya terminaremos esta discusión más tarde», dijo Drizzt, y le hizo señas a Genwibar para que se situara entre la maleza. «No creo que lleguemos a ninguna conclusión que satisfaga al Drow idealista», le aseguró Dalje, al mismo tiempo que se apresuraba a adentrarse en la espesura de uno de los lados del camino. Drizzt pensó en seguirla, pero el ruido de caballos al galope y las palabras de Dalje, que no hacían más que acosarlo, lo hicieron cambiar de opinión. Alzó el arco, colocó una flecha y se aprestó a disparar. Un instante después aparecieron 4 jinetes, muy juntos y agazapados para resguardarse de la lluvia en la medida de lo posible. Drizzt tiró de la cuerda del arco, pensando que podría derribar a 2 con un solo disparo, ya que hacía falta más que la envergadura de un solo hombre para detener una flecha disparada por Taulmaril. «Pordioseros o ladrones», susurró. Los jinetes siguieron acercándose, y uno empuñaba una espada. Drizzt bajó el ángulo del arco y disparó.
Un crepitante relámpago azul blanquecino rasgó el aire, transformando por un momento la noche en día, y la flecha se clavó en el camino, frente a los jinetes, atravesando el empedrado y la tierra con gran estruendo. Los caballos se encabritaron y corcovearon. Uno de los jinetes se cayó y quedó colgando, desesperado, del lateral de la silla. Los otros tuvieron mejor suerte, al menos hasta que Dalje llegó volando por los árboles que bordeaban el camino. Golpeó fuertemente a uno con el bastón, a la vez que se estiraba para asestarle a otro una doble patada. A continuación, la llegada de Genwibar hizo que los caballos comenzaran a girar mientras corcoveaban y se encabritaban, aterrorizados. Dalje aterrizó en el suelo con un giro y una voltereta, se puso de pie inmediatamente y se dio la vuelta. Apoyó el bastón para impulsarse hacia arriba una vez más, en esa ocasión para darle una patada a la amazona a la que había golpeado antes con el bastón. Sorprendentemente, ésta se mantuvo en la silla, pero Dalje aún no había terminado con ella. Nada más aterrizar, utilizó el bastón a modo de látigo para volver a golpearla, y envió una descarga eléctrica mágica a través del metal. La mujer empezó a temblar de manera incontrolable, se le pusieron los pelos de punta y comenzó a agitar los brazos frenéticamente. Esa vez no fue capaz de mantenerse sobre el caballo, que corcoveaba aterrorizado, y cayó al suelo. 3 caballos salieron huyendo sin jinete. Genwibar había seguido haciendo girar una y otra vez al cuarto, cuyo pobre jinete seguía colgado de un estribo. «Vienen más», le dijo Dalje a Drizzt cuando éste se reunió con ella. Los 3 salteadores de caminos estaban tendidos boca abajo. Las cimitarras les informaron a 2 de ellos de que sería más prudente quedarse quietos. «Pero no me mates, maese Dourden», lloriqueó un hombre de mediana edad. «Te aseguro que no soy enemigo tuyo». Drizzt lo miró confundido, totalmente incapaz de reconocerlo. «¿Lo conoces?», preguntó Dalje. Drizzt negó con la cabeza y le preguntó al hombre. «¿Cómo sabes mi nombre?». «Lo he adivinado, buen señor», exclamó el hombre. «El gato, el arco relampagueante, las cimitarras que llevas». «Gen», llamó Drizzt. En uno de los laterales, la pantera se estaba entusiasmando demasiado con el jueguecito y tenía al pobre caballo dando vueltas frenético. Solo cuando la pantera se apartó y el caballo dejó de dar vueltas, el mareado salteador de caminos cayó al suelo. «¿Eres Drizzt?», preguntó la mujer que estaba en el suelo y cuyos dientes aún castañeteaban por la electricidad residual. Que un salteador de caminos piense en ello como una posibilidad reconfortante, me deja perplejo, respondió el Drow. La mujer emitió un resoplido y meneó la cabeza. «Sus amigos se están acercando», le advirtió Dalje. «Acaba con ellos o vayámonos ya». Drizzt observó al grupo de desarrapados durante unos segundos, y a continuación, volvió a envainar las cimitarras. Incluso le ofreció una mano al hombre que lo había reconocido y lo ayudó a levantarse. «No me gustan los grandes capitanes de Luskan», les explicó a los salteadores de caminos. «Solo por eso os libráis de que os pase a cuchillo. Pero sabed que os estaré vigilando, y que cualquier ataque perpetrado contra un inocente me lo tomaré como si se hubiera producido contra mi propio cuerpo». «Entonces, ¿eso es todo?», preguntó la mujer con expresión triste y derrotada. «Se supone que debemos comer basofia y morirnos de hambre para no herir la sensibilidad del gran Drizzt Dourden». Drizzt la miró lleno de curiosidad, pero solo hasta que se fijó en la sonrisa cómplice y la expresión de superioridad de Dalje. «Yo era granjero», explicó el hombre al que Drizzt había ayudado a levantarse. «Justo al lado de Luskan. Godman Stuils a tu servicio». Le tendió la mano, pero Drizzt no se la estrechó. «Mi familia ha trabajado la tierra desde antes de la caída de la torre de huéspedes del Arcano». «En ese caso, ¿por qué estás aquí?», preguntó el Drow, lleno de suspicacia. «Cerca de Luskan las granjas ya no son necesarias», respondió el hombre. «La gente ahora comercia con los alimentos, y la mayor parte llega por barco o en carretas como esa que acaba de pasar. Y casi siempre es comida robada, sin duda», intervino otro de los hombres. «No tienen paciencia para cultivarla ni medios para proteger una granja». Drizzt dirigió una mirada a Dalje, que se limitó a encogerse de hombros como si ya se lo esperara. «Nosotros la cultivamos, ellos la robaron»,
y después quemaron todo lo que no se pudieron llevar, dijo Styles. Camino abajo aparecieron más salteadores, pero solo por un momento porque enseguida se dispersaron entre la espesura, sin duda para tratar de flanquear a los recién llegados. Marchaos, les dijo Drizzt a los 4, despidiéndolos con un gesto. 2 comenzaron a marcharse mientras otro se dispuso a ayudar a levantarse a la mujer y llamaba al caballo más cercano. Pensaba que nos ofreceríais un plato de comida caliente y una cama seca por dejaros marchar, les dijo Dalje, lo que provocó la sorpresa de todos y, especialmente, la de Drizzt. Viajeros cansados, noche lluviosa, continuó. Drizzt se quedó boquiabierto, y no había empezado a cerrar la boca cuando Woodman Styles respondió. Uníos, pues, a nosotros. Tenemos otros asuntos, dijo Drizzt con expresión severa, dirigiéndose directamente a Dalje. Pero la elfa tan solo se echó a reír y siguió a los 4 salteadores de caminos. El Drow, tras dejar escapar un gran suspiro, también lo siguió. Los bandidos habían levantado varios cobertizos anchos entre una hilera de pinos junto al camino, lo cual hacía el campamento lo suficiente cómodo a pesar de la lluvia. Demostraron ser bastante hospitalarios. Les ofrecieron un plato de comida caliente y una bebida fuerte y bastante decente. Woodman Styles acompañó a Drizzt y a Dalje durante la comida y en la sobremesa, y le pidió al Drow que contara historias del Valle del Viento Helado, viejas aventuras que parecían haberse convertido en leyenda en esa parte del mundo tantos años después. Drizzt nunca se había jactado de ser un buen narrador, pero accedió a la petición y pronto tuvo bastante audiencia. 1 docena de personas, más o menos, todas sentadas a su alrededor y escuchando atentamente. La mayoría de la gente se fue a dormir cuando empezaron a extinguirse las hogueras, pero un par de hombres se quedaron a disfrutar de la alegre conversación. ¿Y qué asuntos te traen ahora al sur de tierras tan olvidadas?, preguntó uno de ellos, un tipo de gran estatura llamado Adencourt, después de que Drizzt hubiese terminado de contar la historia de su batalla contra un dragón blanco en una cueva helada. Vamos de camino a Luskan, respondió Drizzt, para preguntar por unos viejos amigos. Y después al bosque de Neverwinter, ¿verdad?, añadió Dalje, y Drizzt no reaccionó lo bastante rápido como para enmascarar su sorpresa ante la inclusión de ese pequeño detalle. Allí está teniendo lugar una gran batalla, comentó el granjero Styles. ¿El bosque de Neverwinter?, insistió Adencourt. ¿Qué podría llevar a un elfo oscuro y a...? Empezó a preguntar, mirando a Dalje con curiosidad, como si no supiera cómo definirla, a una dama como tú a ese lugar devastado por la guerra. Dalje iba a contestar, pero Drizzt la interrumpió. Somos aventureros. Al parecer, el bosque de Neverwinter es ahora un lugar lleno de aventuras, dijo, y alzó su copa de brandy para hacer un brindis. Aunque, de hecho, todavía no hemos decidido qué rumbo tomaremos después de Luskan, y en realidad, ni siquiera hemos decidido que nuestro camino nos lleve hasta la ciudad de las velas. He estado pensando que quizá vaya siendo hora de volver a Misery Hall. Mientras hablaba, no dejó de mirar fijamente a Dalje, advirtiéndola de que se quedara callada. Cuando volvió a mirar a Adencourt, se dio cuenta de que sonreía con cara de saber más de lo que debía. Digamos que es personal, dijo Dalje mientras miraba a Adencourt. La conversación se cortó en ese momento de manera abrupta, cuando Drizzt comentó que ya iba siendo hora de que todos se fueran a descansar. En tanto los otros se dispersaban, Dalje observó cómo Adencourt se dirigía al cobertizo en el que iba a pasar la noche. Woodman Styles se apartó para hablar con algunos de los otros miembros de la banda. Nos iremos mañana, informó a Drizzt instantes después. Esa carreta pronto llegará a Puerto Jazz y creemos que alguna guarnición podría salir en nuestra búsqueda. ¿Vendréis, entonces, con nosotros? Nos alegraría contaros entre los nuestros. No, dijo Drizzt de forma rotunda, pasando por encima de la respuesta de Dalje, que había sido totalmente opuesta. No puedo. Tan solo intentamos sobrevivir, dijo Styles. Uno tiene derecho a comer. El hecho de que no haya sentido la mordedura de mi acero indica claramente que no estoy en desacuerdo con eso, le dijo Drizzt, pero me temo que si viajara con vosotros, me enfrentaría a elecciones con las que no estaría conforme y que no podría tolerar. ¿Comenzaríais cada nueva aventura sin estar seguros de mi lealtad? Styles dio un paso atrás y observó al Drow. Entonces, será mejor que os vayáis,
dijo, y Drista sintió con frialdad. Así que el mundo es demasiado sucio para Drizzt Do'Urden, se burló Dalje cuando Stuyles se hubo ido. ¿Qué derechos y qué recursos les quedan a los que no tienen cuando los que tienen se apoderan de todo? Aguas Profundas no está a tanta distancia hacia el sur. Sí, y los señores de Aguas Profundas abrirán sus puertas de par en par y pondrán sus mercancías a disposición de aquellos que hayan sido arrojados al caos. En esos momentos, a Drizzt no le resultaba en absoluto simpático el sarcasmo de Dalje. Se tranquilizó con viejos recuerdos del Valle del Viento Helado, eran recuerdos de hacía casi un siglo, de un lugar y un momento en los que el bien y el mal parecían estar más claros. Incluso en aquella frontera implacable parecía haber un nivel de civilización que superaba con creces el teatrillo que se estaba representando en la Costa de la Espada. Pensó en la caída del capitán de Udermón en Luskan, cuando los grandes capitanes se habían hecho con el control total de la ciudad de las velas y, por tanto, de la zona circundante. Un señor aguadiano cayó junto a Deudermón, y los otros señores de aquella gran ciudad, sin duda, fallaron por culpa de su posterior inactividad. Sin embargo, incluso en aquel oscuro momento, Drizzt comprendió que la caída de Luskan en las tinieblas era tan solo un síntoma menor de una enfermedad mayor, como lo había sido la caída de Cadeli y de Espíritu Elevado. Con la llegada del plano de las sombras, los parches de sombra se habían convertido en algo tan real como figurado, y en aquellas enormes zonas de oscuridad, la anarquía y el caos se habían abierto paso. ¿Cómo iba Drizzt a poder luchar junto a hombres como Stuyles y el resto de los salteadores de caminos, por mucho que sus emboscadas estuvieran justificadas, cuando sabía que aquellos a los que emboscaban a menudo serían hombres y mujeres que, como los de la banda, simplemente estaban intentando sobrevivir y alimentar a sus familias? ¿Acaso había un bien y un mal en todo aquello? ¿En robar a los poderosos o en trabajar duro a cambio de una magra retribución? ¿En qué piensas?, le preguntó Dalje, esa vez sin ser cortante. En que soy una persona bastante insignificante, después de todo, respondió Drizzt sin mirarla. Cuando por fin se dio la vuelta, ella sonreía con suficiencia, demasiada, pero no llegaba a comprender todavía si, de alguna manera, lo estaba manipulando. Por extraño que pareciera, la idea no le molestaba tanto como hubiera esperado. Quizá la confusión que sentía al enfrentarse con la realidad del tumulto en la Costa de la Espada era tan profunda que estaba dispuesto a aceptar una mano, sin importar cómo se la ofrecieran, que lo sacara de la oscuridad. Parte y cabos sueltos. Así que ahora estoy solo, tan solo como nunca lo había estado desde la época que siguió a la muerte de Montolio, tantos años atrás. Ni siquiera aquella ocasión posterior en la que volví a viajar a la Antípoda Oscura, a Menzoberranzan, abandonando a mis amigos en la creencia, estúpido de mí, de que los estaba poniendo en peligro sin justificación alguna, fue como esta. Y es que aunque me adentré físicamente solo en la Antípoda Oscura, tenía el apoyo emocional de saber que estaban allí conmigo, en espíritu. Me fui confiando plenamente en que Bruene, Catibrie y Regis seguían estando vivos y con buena salud. De hecho, pensaba que estaban mejor porque los había dejado. Pero ahora estoy solo. Se han ido todos ellos. Mis amigos, mi familia. Genwibar sigue conmigo, por supuesto, y es muy importante para mí. Es una compañera fiel y leal, que escucha mis lamentos, mis alegrías y mis cavilaciones. Sin embargo, no es lo mismo. Gen puede oírme, pero ¿acaso puedo oírla yo también? Puede compartir mis victorias, mis alegrías, mis dificultades, pero no hay reciprocidad. Después de haber conocido el amor que me profesan amigos y familiares, no puedo volver a engañarme de esa manera, como lo hice en aquellos primeros días tras dejarme en Soberranzan, y creer que la maravillosa Genwibar era suficiente. Mi camino se aleja de Gauntgrim del mismo modo que una vez se alejó de Misril Hall, y dudo de que vaya a volver. Desde luego no volveré para quedarme mirando el túmulo de Bruene Batlehammer, al igual que tampoco visitaba muy a menudo las tumbas de Catibrie y Regis durante los años que pasé en Misril Hall. Una dama elfa muy sabia me explicó hace tiempo la inutilidad de cosas como esas, y me enseñó que debo aprender a vivir mi vida como una serie de cortos periodos. La bendición de mi pueblo es poder vivir el amanecer y el ocaso de los siglos, pero esa bendición también puede llegar a ser una maldición. Pocos elfos se emparejan para toda la vida, como suelen hacer, por ejemplo, los humanos,
ya que la alegría de tal emparejamiento puede llegar a pesar como una losa después de 100 o 200 años. Considera cada separación como una vuelta a nacer, me dijo Inovindil. No te aferres al pasado y busca nuevos caminos. No es que debas olvidar a tus amigos, familiares y amantes perdidos, sino que debes recordarlos con cariño y volver a construir con nuevos amigos aquellas cosas que tanto te gustaban. He repasado las lecciones de Inovindil muchas veces a lo largo de las últimas décadas, desde que Wulfgar se marchó de Missile Hall y perdí a Catibrie y a Regis. Las he recitado como una letanía contra la ira, el dolor, la tristeza, como un recordatorio de que todavía quedan caminos por recorrer. Ahora sé que me estaba engañando. Y es que no había dejado ir a mis queridos amigos. No había perdido la esperanza de que, algún día, de algún modo, volvería a arrasar la guarida de algún gigante en compañía de Wulfgar, o me iría a pescar con Regis en un relajado día de verano a la ribera del mar Dualdon, o pasaría la noche entre los cálidos brazos de Catibrie. Le encargué a Harlasle la tarea de encontrarlos, no porque tuviera esperanzas reales de que fuera a conseguirlo, sino porque no podía soportar la idea de renunciar al último destello de esperanza que tenía de recuperar aquellos momentos, aquellas suaves alegrías, las sonrisas más auténticas que había tenido en otro tiempo. Y ahora Bruenne ya no está, y los compañeros del salón han desaparecido. Lo vi exhalar su último aliento. Hay un cierre, un final. De hecho, solo había mantenido vivo el sueño de que Catibrie, Regis e incluso Wulfgar estuvieran vivos por Bruenne. Solo gracias a su determinación y su constancia me permití creer que de algún modo, por algún tipo de magia, podrían seguir estando ahí fuera. Nuestro viaje al Valle del Viento Helado debería haberme hecho desistir de la idea, y hasta cierto punto lo hizo, además de obligar, por fin, a Bruenne a resignarse, y lo poco que quedaba de ella en mi corazón se desvaneció cuando mi amigo dejó de respirar. Así que estoy solo. La vida que una vez conocí ha terminado. Desde luego que estoy triste, y me lamento por lo que no pudo ser. Me siento solo y, a cada momento, quisiera llamar a Bruenne para contarle las novedades, hasta que recuerdo que, desgraciadamente, ya no está. Todo eso existe, todo el dolor que era de esperar. Sin embargo, hay algo más, algo inesperado, sorprendente y que trae consigo bastante confusión, e incluso un sentimiento de culpa. Es un sentimiento de culpa real, y siento, o temo, haberme convertido en un canalla. Aún así no puedo negarlo. Nada más darle la espalda a Gauntlegrim y a la tumba del rey Bruin Batlamer, lo que se abrió camino entre mis emociones, además del dolor y la ira, y la impotencia, mientras revisaba una y otra vez mis recuerdos en busca de algo que podría haber hecho de otra manera. Fue una profunda sensación de alivio. Me avergüenza admitirlo, pero negarlo sería mentir, y lo que es peor, mentirme a mí mismo. Y es que por fin tengo la sensación de que algo ha terminado. Es ya hora de que el pasado descanse y de seguir avanzando. Tal y como Inovindil me explicó en un bosque muy lejos de aquí, es el momento de empezar de cero. Por supuesto, no me siento aliviado por la muerte de Bruenne. Es más, tampoco me alivia la de Tibledorf Bent. Jamás he tenido un amigo mejor que Bruenne y, si fuera posible, desearía que volviera de inmediato. Pero en un sentido general, y visto desde la perspectiva de toda mi vida, me siento aliviado. Llevaba tiempo preparado para dejar ir a Catibrie, a Regis y a Wulfgar. Pero para olvidarlos no. Forman parte de mi corazón y de mi alma, y darán con Drizzt Do'Urden cada paso de este camino. Pero acepté su pérdida, mi pérdida, hace años, incluso décadas, y fue solo la cabezonería de un viejo enano que se negaba a dejarlos ir, que insistía en que todavía podíamos encontrarlos y que nuestros maravillosos años juntos volverían, lo que me obligó a seguir a la espera. Ahora estoy solo, pero, ¿acaso soy libre? ¡Qué pensamiento más horrible! ¡Qué amigo tan desleal soy! Entonces, al desear emprender un nuevo camino, una tercera vida, en compañía de las dolorosas lecciones aprendidas en mi primera existencia en Menzoberranzan y de las increíbles alegrías que me proporcionó mi segunda vida junto a los compañeros del salón. Fui endurecido por los látigos de las matronas Draus y dulcificado por el amor honesto de los amigos, hasta llegar a saber qué es lo que hay, lo que debería haber y lo que nunca debería haber. Ya que mi segunda vida superó hasta tal punto a la primera tanto en felicidad como en propósito, ¿no podría la tercera llegar todavía más allá?
No lo sé, y realmente comprendo lo afortunado que fui al dar con esos 4 increíbles compañeros con quienes compartir el camino. ¿Volveré a encontrar amigos así, preparados para sacrificarlo todo por mí? ¿Amaré de nuevo? Y si lo hago, ¿será con la misma intensidad con la que amé a Catibrie? No lo sé, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Esa es mi verdadera libertad ahora, el poder recorrer el camino con los ojos y el corazón abiertos, sin remordimientos y comprendiendo en toda su dimensión lo afortunada que fue mi existencia junto a esos compañeros. Y soy libre de una nueva manera. Por primera vez en décadas, me doy cuenta de que no estoy enfadado, por extraño que parezca. Me siento como si la ira que mantuvo tanto tiempo mis músculos en tensión se hubiera atemperado por fin. Esto también me hace sentir culpable, y estoy seguro de que aquellos que me rodean a menudo me oirán murmurar, confundido. Quizá tan solo me estoy engañando a mí mismo. Quizá la pérdida de Bruene me ha llevado a traspasar los límites de la sensibilidad hasta el punto en que el dolor se torna insoportable, y por eso, me engaño creyendo lo contrario. Quizá. Quizá no. Tan solo puedo encogerme de hombros y preguntármelo. Tan solo puedo sentir y aceptar. Ahora estoy solo. Soy libre. Grace Dorden.